Muy buenas noches, querido público que nos honra con su presencia de todos los jueves a las 20 horas. El colectivo Historia GT les da la más cordial de las bienvenidas. Hoy comenzamos con un saludo fraternal a nuestra querida colega integrante del colectivo Amalia Zunux, quien se encuentra sufriendo quebrantos de salud y para quien le mandamos un afectuoso y solidario saludo. Acá también aprovechamos esta ocasión para presentar a nuestra conferencista de la noche, a quien de entrada agradecemos en lo que vale su disposición para presentarse, quien es Dora Maritza García Pazán. Finalmente vamos a explicar por qué el agradecimiento es doble en el caso de Dora Maritza García. Resulta que Dora Maritza García Pazán estudió arqueología en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha participado haciendo trabajo de campo y laboratorio en sitios arqueológicos como Caminal Juyú, Chaculá, Quensanto, Ixinché, San Bartolo, entre otros. Se ha enfocado principalmente en la cerámica maya, hasta la producción rural actual de las comunidades indígenas. Dora Maritza ha escrito varios artículos y ha participado en varios congresos sobre estos temas. Actualmente se desempeña como encargada de laboratorio del proyecto Paru Huachactún y como curadora de las colecciones del Centro de Estudios Mesoamericanos de la Universidad de Comenius en Bratislava. Trabaja actualmente en la revisión de la tipología de cerámica preclásica del sitio arqueológico Huachactún en Guatemala. Es estudiante de doctorado en el Departamento de Religión Comparada, Facultad de Artes, Universidad de Comenius en Bratislava, Eslovaquia. Y justamente por ello es que agradecemos doblemente que Dora Maritza García haya aceptado la invitación para presentar tan interesante conferencia como la que nos tiene preparados hoy. ¿Por qué razón? Porque justamente en este momento queremos comentarle a nuestro público que por primera vez estamos transmitiendo de manera directa desde el continente europeo, específicamente desde la capital de Eslovaquia, desde Bratislava, donde en este momento son las 4 de la mañana. Así que agradecemos a Dora Maritza García porque ella estuvo anuente a presentar de forma directa aún en estas condiciones. De entrada, entonces, Dora, muchas gracias por tu tiempo, por tu deseo de participar con nosotros y definitivamente eso es interesantísimo porque desde ya el público va a estar muy interesado en observar una transmisión desde el antiguo continente, lo cual también para el colectivo es histórico. Así que yo te voy a rogar que presentes el tema de esta semana para que el público pueda apreciar tu trabajo desde allá del antiguo continente. Bienvenida, Dora Maritza. Muchas gracias, Salvador, y a todo el colectivo por la invitación que me han hecho para presentar pues parte de mi trabajo de cerámica. Pues tal vez tenga un poco de cara de sueño, pero es porque pues aquí es ya de madrugada, pero pues estoy muy contenta por tener contacto siempre con mi país y con mi gente, ¿verdad? Y poderles compartir un poco de mi trabajo como arqueóloga. Entonces voy a compartir la presentación y especialmente pues me gustaría con esta presentación mandar todas mis buenas energías y oraciones y todo lo bueno a Amalia
para que se recupere pronto, que es parte de este colectivo y que pues me hubiera gustado verla pues ahora, pero pues más adelante espero que pueda estar, ¿verdad? Entonces, bueno, entonces ya pueden ver la presentación, solo para confirmar. Ya se puede ver. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces como les comentaban en la introducción, pues yo soy arqueóloga y desde el inicio de mi estudio en las clases de cerámica de la universidad, pues siempre me interesó el estudio de este material, de la cerámica prehispánica. Empecé aprendiendo de mi gran maestro Donaldo Castillo, a quien agradezco y también le mando saludos. Y pues a través de todo este conocimiento que él me fue dando y que también fui adquiriendo con el paso de los años y que uno nunca deja de aprender, ¿verdad? Porque siempre se abren nuevas experiencias, nuevas áreas donde uno puede aprender cosas nuevas. Tuve la oportunidad de trabajar cerámica en diferentes áreas y en esta ocasión pues tengo la oportunidad de trabajar con el material de Uashatún, del sitio arqueológico Uashatún, como parte de mi tesis de doctorado que está en proceso. Entonces, esto que voy a presentar es parte ahí sí que de la metodología y de lo que estoy utilizando para poder alcanzar mis objetivos y metas del tema de la tesis. Especialmente a mí siempre me ha gustado trabajar con cerámica del preclásico, pues aunque la cerámica del clásico es mucho más, es polícroma y bonita y etcétera y todo esto, pero a mí siempre me llamó la atención mucho la cerámica más temprana, de Caminar Juyo, por ejemplo, del preclásico. Y por eso, pues decidí como tema de tesis de trabajar con la cerámica preclásica de Uashatún. Y para realizarlo, pues tuve la oportunidad acá de tener contacto con profesionales en estas cuestiones técnicas que les soy sincera, pues yo no soy como de esto de máquinas y tecnologías avanzadas y todas estas cuestiones, pero pues se dio la oportunidad, me lo mostraron y me pareció muy interesante y entonces decidí aplicarlo al estudio de la cerámica de Uashatún y para mi tesis, como les mencionaba. Entonces, como lo pueden ver en el título, les voy a hablar sobre esta nueva tecnología para dibujar cerámica, de sus siglas en inglés LAP, que básicamente es un perfilador que con un láser te ayuda a dibujar los tiestos o fragmentos de cerámica prehispánica. Entonces, para ubicarnos primero,
a todos los que están ahora escuchando. Entonces, aquí tengo un mapa de Uashatún, donde pueden ver su ubicación. Es un sitio pues que siempre ha sido como muy emblemático e importante para el preclásico, desde que pues lo encontró y realizó su primer reporte Sylvanus Morley en 1916, y posteriormente pues viene la institución Carnegie de Washington de Estados Unidos a investigar por primera vez este sitio en el Petén. Como parte de todas estas primeras investigaciones como exploratorias y de hallazgos del área maya, del Petén y de otras áreas de Guatemala. Entonces aquí podemos ver unas fotografías de los hallazgos de las primeras excavaciones que se realizaron de la institución Carnegie, de la estructura que es parte del complejo astronómico, y los mascarones, que son como lo más representativo de este sitio. Aquí pueden ver una foto actual de cómo se observa la estructura en la actualidad, y esto es lo que les mencionaba, que este sitio fue pues desde sus inicios muy conocido por este complejo de observación astronómica, desde donde se podían observar los solsticios, equinoccios, a través de este conjunto de estructuras. Y posteriormente de estas primeras excavaciones y investigaciones de la institución Carnegie, también no podemos olvidar el trabajo de Juan Antonio Valdés, cuando descubre los mascarones, los famosos mascarones del complejo arquitectónico del H-Sur de Washington. Y después de muchos años primero de la institución Carnegie, que tuvo varios investigadores a cargo, luego las excavaciones de Juan Antonio Valdés y otras personas que formaron parte de su equipo también y que realizaron investigaciones en el sitio, pues viene un equipo de trabajo del país de Eslovaquia, interesados en continuar con el estudio e investigación de este sitio, que pues aparentemente parecía ser como que ya todo está descubierto, ya todo lo excavaron y todo está ya dicho, pero en realidad pues este sitio ha dado muchas otras sorpresas, ¿verdad? Cosas que no se conocían. Y también es importante mencionar que se trabajó en la conservación de cosas de hallazgos que fueron pues descubiertos anteriormente. Por ejemplo, este mascarón del doctor Juan Antonio, que en el año 2014 vemos aquí una fotografía de cómo fue cómo fue restaurado, cómo fue intervenido para su conservación. El proyecto eslovaco se estableció en Guatemala en el año 2009, y desde el 2009 hasta la fecha ha seguido realizando excavaciones en el sitio, no solo en Uashatún, sino también en toda la zona alrededor del sitio.
con nuevos hallazgos y como les digo, el mapa de Uashaktun de inicio, como se conocía, a lo que se tiene ahora es mucho más completo y se tiene conocimiento de muchas más estructuras y hallazgos. Entonces ha sido importante pues continuar con la investigación de este sitio que está muy cerca de Tikal, a 25 kilómetros aproximadamente, ¿verdad? Pero que pues el turismo mayormente siempre llega a Tikal, pero luego el acceso es un poco difícil por el transporte hasta Uashaktun. Pocas veces algunos turistas pues llegan hasta allá, pues sí llegan, pero pues es más a Tikal, ¿verdad? Que llegan y todo esto, pero sin embargo tenemos que mostrar también la importancia de este sitio preclásico que también está muy cerca y que al momento que empezaron nuevamente las excavaciones, como les digo, pues se realizó proceso de restauración de varios mascarones, estructuras, nuevas excavaciones. Pero después de esta pequeña introducción sobre el sitio y cómo se ha trabajado, pues a mí me corresponde pues definir mi tema de tesis, y entonces yo, como ya les mencionaba, elegí la cerámica preclásica. Y entonces empecé a realizar una investigación más profunda sobre la metodología, de cómo se ha realizado el estudio de la cerámica de este sitio desde sus inicios, desde el Instituto Carnegie de Estados Unidos, que empezó con Oliver y Edith Richtenson. De hecho, Oliver era como fue el primer director del proyecto por parte del Instituto Carnegie, y su esposa Edith se dedicaba a realizar todo el análisis de los tiestos o fragmentos de cerámica que iban saliendo de las excavaciones del sitio. Entonces empezaron a realizar una primera tipología y establecer como periodos de tiempo, ya que para pues, los arqueólogos la cerámica nos ayuda precisamente a eso, a identificar periodos temporales de ocupación de los sitios, a saber qué formas, qué color, qué acabado tenían las vasijas en cierta época y periodo de la historia. Entonces, la primera periodización que se realizó por parte de estos investigadores fue bastante, de periodos bastante largos, no tan divididos. Entonces, por ejemplo, tenemos Uashaktun 1, lo nombraron como Uashaktun 1, Uashaktun 2, Uashaktun 3 para referirse al Uashaktun 1 para referirse al preclásico temprano, luego Uashaktun 2 para el periodo clásico temprano, y finalmente para el clásico tardío, Uashaktun 3. Y pues en sus informes pues ellos se dedicaron a establecer como el acabado de superficie, las formas y la relación que tenían con los niveles de la excavación, para identificar precisamente en qué momento
estaban estas piezas. Posteriormente, pues ellos, después de Oliver y su esposa, trabajó Smith en 1955. Retoma nuevamente el material de excavación, hacen otras excavaciones y establece otra nueva cronología, nuevas periodos de tiempo y tipología. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el preclásico temprano, que incluso ya le pone un nombre, entonces ya le pone lo que conocemos como la fase Mamón en las tierras bajas mayas, que para Smith empieza desde el 1000 antes de Cristo, luego el preclásico tardío, que lo nombra Chicanel, y luego del 450 al 100 después de Cristo, y finalmente el preclásico tardío, la transición del preclásico tardío al clásico temprano, al que así muy resumidamente llama Matzanel, del 100 al 200 después de Cristo. Entonces, y de hecho, estos nombres de Mamón, Chicanel y Matzanel se continúan utilizando hoy en día, pues, por los proyectos que trabajan en las tierras bajas del Petén, para establecer los periodos de ocupación de los sitios. Entonces, esta fue como la primera base de estudio de cerámica en el área maya. Y aquí podemos ver los dibujos de las piezas, los perfiles, los bordes de las vasijas, cómo lo trabajaron y los detalles, las decoraciones y todo eso, que en ese momento pues lo hicieron a mano, ¿verdad? Y luego viene Gifford y se une a Smith y se publica en 1966 como que ellos llaman suplemento de la cerámica de Uashatún, donde ya nombran todas las clases y grupos y tipos y variedades de cerámica en este caso aquí solo tengo del periodo preclásico, Mamón y Chicanel, pero también lo hacen del clásico temprano y del clásico tardío. Entonces pueden ver aquí toda la variedad de cómo van dividiendo los grupos y los van nombrando: Grupo Juventud, Pital, Chunjinta, etcétera. En un sistema vertical, podemos decir, de lo más de lo más general, digamos, a lo más particular, que sería ya la variedad. Y entonces, pues yo me puse a revisar de dónde viene cómo lo hicieron, qué base de metodología utilizaron. Y entonces, en sus reportes, pues, hablan sobre que básicamente realizaron una tipología como ver una taxonomía, que en biología pues se tiene la clase, el orden, la familia, el género, la especie. Yo puse aquí un ejemplo de biología de hongos, ¿verdad? Que me gustan mucho, que son muy deliciosos, por cierto. Así. Entonces ellos toman como ejemplo de taxonomía y
y parámetros de la biología para intentar ordenar también de esta forma los tipos de cerámica. Entonces, de este lado pueden ver ustedes más o menos cómo lo fueron como haciendo el equivalente de la clase, bueno, qué es lo más grande, va a ser el complejo, y luego la especie, que es lo más particular, resultan ser las variedades. Pues en el caso de los hongos, de este hongo en especial, de esta clase, son 136 especies. Y aquí hay un ejemplo del tipo conocido como flor crema, que es este color como entre blanco y beige, que para Washington, por lo menos para este sitio, pues se tiene 4 variedades diferentes. Y entonces seguimos con el ejemplo de flor crema, el acordeón inciso, el Pochitocus punzonado, Mateo rojo sobre crema. Y entonces todos estos nombres son los que aparecen en este cuadro que les mostré, que establecieron pues ya hace bastante tiempo Smith y Gifford y que se sigue utilizando. Y entonces yo me puse a cuestionar, ¿verdad? Esta metodología, que en el caso de los hongos son 136 especies, y entonces me preguntaba, bueno, en el caso de la cerámica, ¿cuántas especies, por decir, cuántas variedades pueden salir? Y entonces mi problema cuando empecé a ver la cerámica era, pues, como cuestionar esta idea de que también se puede dividir de esta forma un producto que al final es producto de humanos, ¿verdad? Y que puede en realidad existir muchas excepciones y variedades. Y entonces me encontré, por ejemplo, me encontré varios ejemplos, por ejemplo, de esta variedad de cerámica que se denomina Mateo rojo sobre crema, según Smith y Gifford. Y sin embargo, también está como 2 variedades en una misma pieza, porque también tenemos Pochitocus punzonado. Entonces aquí pueden ver en los círculos anaranjados que de este lado está la decoración con lo que conocemos como punzonado, así como con puntos que rompen la superficie, y luego arriba tenemos el engobe rojo, y entonces son como variedades combinadas. Y luego otras variedades que aparecen como indeterminados y otros que son, por ejemplo, este flor crema luciano, que lo encontré, que está establecido por Juan Pedro Laporte. Y me pareció como bastante similar a entonces empecé yo a cuestionarme, pues hay infinitas variedades. ¿Qué pasa en estos casos que son como similares pero que no sabemos, y entonces lo dejamos como indeterminados? Y entonces lo que les mencionaba, que pues en términos biológicos pues tal vez pues es posible definir ciertas cosas, pero cuando se trata de un material de fabricación humana, como es la cerámica, en este caso prehispánica, y imaginarse qué cuestiones pudieron pasar en el proceso de producción, pues si se le quemó más, si le puso más fuego, le puso menos fuego, o lo puso a secar, o cuánto tiempo le dio de cocción.
Y entonces todos estos factores que hacen que uno piense si realmente estas divisiones responden a alguna cuestión cultural o simplemente son cosas de fabricación, y qué tanta información y qué tanto me puede servir o me puede dar para la investigación. Y sin embargo, pues las investigaciones continuaron y siguieron y continuaron usando esta misma cronología del preclásico y también de la tipología. Entonces, básicamente, cuando yo empecé porque había trabajado más cerámica de tierras altas, y luego vine a empezar a aprender de tierras, de cerámica de tierras bajas, y dije yo, pues ahora me toca aprenderme todos los nombres, que son un montón, y luego encontrar este tipo de problemáticas que no sabe uno si es eso o no es, y a mí lo que me gusta de la cerámica y el motivo por el cual me gusta investigarla es porque porque al sentir que un tiesto, un fragmento de cerámica está en mis manos, es tener un producto de una persona, de un alfarero que lo hizo hace miles de años, y pensar por qué lo hizo así, qué objetivo tenía, y entonces preguntarme todas estas cosas también me hizo cuestionar pues todas estas toda esta tipología y cuestiones de nombres y todo esto. Y luego, como les mencionaba, el proyecto de Eslovaquia empezó en el 2009, y nuevamente empiezan a realizar un análisis de la cerámica a cargo de Silvia Alvarado y Melanie Fornet, y establecieron pues ya, como lo ven aquí, también una división de las formas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el mamón tardío y el chicanel tardío y el temprano, y luego este periodo transicional problemático que se estableció, pero por Smith en 1955, pero fue así como que en sus reportes le dedica como un párrafo a este periodo, y no termina de decir si es preclásico, si es de antes de Cristo o es clásico después de Cristo. Entonces, luego Silvia Alvarado realiza un estudio sobre estas formas, y hace estas nuevas subdivisiones de Matzanel, que se ubican eh, entre antes y después de Cristo, ¿verdad? Y luego ahora tenemos, como les decía, nuevas excavaciones, y entonces hay más material cerámico, y cómo lo vamos a trabajar, porque es bastante material que sale. Y por ejemplo, del grupo E, del complejo astronómico que les había mostrado en el inicio, acá, de este complejo, entonces resulta ser que hay otras estructuras también que no se habían identificado y que no estaban en los mapas y que no se habían excavado, por lo tanto. Entonces aquí tenemos la Plaza Olvidada, que está atrás de la plataforma del grupo E, y la estructura E14.
Y entonces empiezan a salir otra vez estos fragmentos de cerámica problemáticos que no se saben que si es del preclásico tardío, de antes de Cristo, o si es del clásico temprano, porque sabemos que estas tipo de soportes que se conocen como mamiformes, pues empiezan en el clásico temprano. Y entonces empezamos otra vez a revisar todo el trabajo que anteriormente se había realizado. Y entonces en el grupo E, aquí está, yo me centré en elegir, seleccioné como mi muestra el núcleo preclásico de Uashatún, que es el grupo, todos los grupos que ven acá en este mapa, y el grupo E, que aquí todavía falta agregar pues esta estructura y la plaza que se descubrió recientemente, que estaría justo aquí atrás de la plataforma. Y entonces, para poder realizar un buen trabajo de establecer los tipos y cronología de cerámica preclásica de Huashatún, entonces decidimos realizar una reorganización del material de las excavaciones del sitio desde el 2009 hasta el 2019. Se terminó de analizar material que no se había analizado, entonces se reorganizó todo el material desde el 2018 hasta el 2020, gracias a varios arqueólogos que me pudieron ayudar con esta tarea tan grande. Entonces se empezó con la selección del material de acuerdo a los grupos arquitectónicos principales del núcleo de Huashatún, que son el grupo H Norte, H Sur, grupo F Norte, el grupo E, y luego las estructuras que están identificadas con números romanos. Y finalmente, pues dividir los tipos cerámicos de cada grupo y de cada estructura. Entonces, el objetivo era, como les mencionaba, establecer como un orden de grupos, estructuras y las capas arqueológicas que se refieren a los niveles de excavación cuando uno, pues en los pozos de sondeo o en las trincheras, entonces llevar el control, pues todas las excavaciones pues se realizaron con su debido control y están identificados y marcados. Entonces así poder integrarlos a las estructuras y los grupos e intentar crear conjuntos de la misma época. Acá tenemos un ejemplo de una excavación del grupo E. Y entonces a lo que me refería, ¿verdad? De ir relacionando el material que sale de cada capa, de cada lote, por ejemplo, este pozo, ¿verdad? Que fue bastante profundo. De ir relacionando este material, ¿verdad? De este grupo en específico con lo que sale en los otros grupos también, cómo se relaciona, si son de la misma época, son de diferente, en qué momento, si los grupos fueron ocupados en una misma época o en otra. Y entonces luego se me presentó la posibilidad de trabajar con una nueva tecnología, que es la tecnología LAP, que sirve para dibujar cerámica a través de un láser. Aquí tenemos algunos ejemplos de otros sitios arqueológicos de Europa. Pues la máquina se inventó en el año 2013
pues no muy, hace poco en realidad. Y empezó por un equipo de amigos y profesionales eslovacos. Y entonces, como ellos en sus palabras dicen, la idea del app se concibió con una taza de té entre dos amigos que platicaron sobre estas cuestiones arqueológicas y cómo dibujar la cerámica. En este caso, Peter, que fue el que hizo, con el que tuvimos más contacto y que nos ayudó y que estuvo con nosotros enseñándonos cómo funcionaba y toda esta, el software y todas estas cuestiones técnicas, que es un arqueólogo especializado en computación y cuestiones de bases de datos. Y por otro lado, Vladimir, que es también un ingeniero, que igual tiene experiencia en cuestiones de alta tecnología para aplicarla a la arqueología. Entonces Peter me presenta esta máquina que en el inicio él me comentó que él lo inventó, salió de su idea para poder realizar su tesis de arqueología, y que al inicio era como del tamaño de una refrigeradora, me comentaba, y que después con ayuda de otros técnicos y profesionales, pues ya ya lo concretaron en esta máquina más transportable y más fácil de trabajar con ella. Entonces, lo que hace esta máquina es que acá miramos donde salen estas luces rojas. Tiene dos láser que se deben alinear y donde se debe colocar los fragmentos de cerámica, y posteriormente ya sale la imagen como la vemos acá en la computadora, en un software que ellos también diseñaron y que instalaron en mi computadora. Y también tiene una cámara integrada, entonces no solo tenemos el dibujo, sino también la foto del fragmento o del tiesto de cerámica. Y entonces tenemos lo que podemos ver en estas fotografías. Aquí pueden ver ustedes mejor en el vidrio los dos láser, el de arriba y el de abajo, donde se coloca el material que se desea trabajar. Y luego pues ya tenemos el perfil completo en la pantalla del computador. Y aquí tenemos el primer ejemplo que trabajamos con Leticia, que fue mi ayudante para realizar este trabajo. Y como pueden ver aquí, pues no tenemos el dibujo del perfil del fragmento, y también la reconstrucción de cómo sería y el tamaño del diámetro del vaso. Y al final de 9 semanas ya teníamos procesados 2.500 tiestos, que si lo hiciéramos a mano, pues sería trabajo de muchos meses en realidad. Y entonces esta máquina pues me ha ayudado pues a minimizar pues el tiempo de procesamiento de toda la información, y a tener mucha
muchas más muestras de la cerámica, de las formas, de las decoraciones, de todo. Y pues fue bastante interesante y importante para nosotros, que teníamos, como ustedes pudieron ver en las fotos, un montón de cajas de cerámica, y entonces pensaba yo a qué horas voy a dibujar y revisar todo ese material, y pues gracias a esta invención pues lo pude realizar de una manera un poco más rápida. Y luego la otra cuestión de crear una nueva base de datos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el perfil de un cuenco. El diámetro, como les decía, no solo tiene el dibujo del borde, sino que automáticamente reconstruye el diámetro y la forma de la pieza, si es posible. Más adelante les voy a enseñar otros dibujos que se lograron realizar. Entonces, esta base de datos, el Peter que les mencionaba, que fue el que nos ayudó bastante a establecer y mejorar el software, como cualquier cosa nueva que se usa por primera vez en un lugar, pues también tiene sus cosas que pueden fallar, entonces estábamos en un proceso de aprendizaje mutuo, porque entonces nosotros teníamos un tipo de material que, por ejemplo, no es igual que el de otros proyectos donde ya estaban utilizando la máquina. Y entonces él nos ayudó como a personalizar el software y la máquina para poder trabajar con el material del área maya, ¿verdad? Entonces, y también a crear estas cuestiones de la nueva base de datos. De acuerdo, nosotros le íbamos indicando qué eran los datos que nosotros necesitábamos tener la información. Y entonces un número de identificación, el ID, pues si la pieza, si el borde está orientado o su orientación no no se puede determinar, de qué grupo, qué estructura, las cuestiones de excavación, de qué unidad y qué lote salió este tiesto, la forma, qué decoración tiene, si tiene o no tiene engobe, y el tipo cerámico que corresponde, y el número de operación, que es como la identificación de la excavación, de la unidad de excavación. Entonces, de esta forma, nosotros tenemos luego acá almacenado todos los datos, y aquí en la parte de abajo tenemos una barra donde podemos buscar los datos que nosotros queremos. Por ejemplo, si yo quiero tener ahora por ejemplo, aquí puse que quería tener todas las muestras del grupo E. Y entonces aquí pueden ver el grupo, y entonces está todos los dibujos que se realizaron del grupo E, las estructuras y todos los otros datos que ya les mencioné, que nosotros definimos que eran importantes para realizar este procesamiento de los tiestos. Y entonces ya tenemos, pues en algunas ocasiones, cuando el tiesto lo permite, pues se podía tomar la fotografía de acuerdo a si estaba muy erosionado, o dependía de qué tan erosionado o qué el estado de conservación del fragmento de cerámica, porque a veces
pues la cerámica es también bastante, se puede erosionar, entonces se puede perder el color, puede perder la decoración. Entonces, en este ejemplo que les presenté, no tenemos acá la fotografía, por ejemplo, pero en estos, pues sí pudimos usar la cámara que viene integrada al aparato. Y entonces tenemos, y en ocasiones cuando es posible, por ejemplo, este fragmento que sí tiene la base, se pudo reconstruir totalmente la forma de la vasija, como era, y con diámetro y todas las medidas. Pues en otros casos, pues solo el diámetro, pues no contábamos con más partes de la base, entonces no se puede. Pero si ustedes lo pueden ver, pues, pues es bastante completa la documentación. Y teníamos al inicio problemas con esta cerámica porque es bastante brillosa, como ustedes lo pueden ver acá, tiene algunas fotos tienen algún reflejo porque es una cerámica bastante así cerosa y brillante del preclásico, que es muy característico. Entonces, Peter, que fue el que nos ayudó, como ya les mencioné, pues hizo algunas modificaciones para poder realizar el trabajo. Acá tenemos otros ejemplos de cerámica, incluso que se pudo reconstruir en su totalidad, que me pareció pues fantástico porque pues en poco tiempo podemos tener eso, incluyendo soportes y otros elementos decorativos que pues también lleva bastante tiempo dibujar y trabajar, pues lo podíamos tener en menos tiempo. Y entonces todo esto, la documentación de cada uno de los tiestos, de los bordes, porque pues se seleccionaron también siempre bordes o fragmentos representativos que se pudieran trabajar con esta tecnología. Es parte del estudio que pues es mi objetivo realizar de la cerámica preclásica de Uashatún, incluyendo todos los atributos, no solo la superficie y las decoraciones, sino también poder manipular todas las variables, porque al final una vasija en cualquier metodología que trabajemos la cerámica, siempre está formada por la pasta, la forma, la superficie y sus decoraciones si las tiene. Entonces, pues gracias a esta tecnología tuve la oportunidad de pues tener un registro más más exacto de las formas, de las decoraciones. Y en el caso de los fragmentos que se pudieron realizar fotografías, pues del acabado de superficie. Y el objetivo de todo esto es, cae en esta citación que me gusta mucho, en donde dice que las clasificaciones de cerámica al final existen en la mente del analista, de la persona que analiza la cerámica. Pero sin embargo, esto no implica que el alfarero en tiempos antiguos, en tiempos prehispánicos, estaba consciente que estaba manufacturando, estaba elaborando cerámica de acuerdo a variedades, tipos, grupos o todas las divisiones que un ceramista pueda realizar. Entonces, por eso me di a la tarea de, pues, de conocer, pues,
gracias a esta tecnología, la mayoría de las formas y decoraciones de la cerámica preclásica de Uashatún, para poder identificar pues no solo los tipos y grupos y variedades que ya se habían establecido por Smith y Ifor hace muchos años, sino tratar de encontrar también otros rasgos, nuevas formas, nuevas decoraciones y pues nuevos datos que nos pudieran ayudar a definir de mejor manera la cronología de Uashatún. Y entonces, por ejemplo, aquí tenemos los soportes y bases que Smith y Gifford dibujaron en 1966 de la fase Matzanel, de la transición del preclásico al clásico temprano, y aquí tenemos unos ejemplos realizados a partir de esta tecnología. Entonces, como les decía, con mucho más detalle, menos tiempo y más muestras que las que nos presentaron pues en su momento estos primeros investigadores. Y todo este trabajo pues resulta en lo que es importante definir en la cerámica, su contexto cultural, para definir la historia de los tipos de cerámica que se elaboraron en Uashatún, para no tener solo a nivel descriptivo y nombrar y tener todos los nombres de los tipos y las variedades, sino que también poder comprender todas las etapas y procesos culturales e históricos alrededor de la cerámica, ya que la cerámica puede ser vista desde varias perspectivas, no solo como un objeto que se puede contar, pues que normalmente pues llega al laboratorio y uno lo lava, lo marca, que son 10 tiestos, 50 tiestos y de tal tipo y tal variedad, sino que también ir como más allá, que en realidad esta cerámica, estos fragmentos, también fueron en su momento sujetos dentro de relaciones sociales de humanos y en este caso, este ejemplo de esta ofrenda como parte de la ritualidad del sitio, no solo a nivel ritual, sino también en otros contextos. Entonces, por eso la importancia de hacer una documentación que, como les decía, que pareciera que como que pues ya Uashatún ya descubrieron todo y toda la cerámica de la institución Carnegie está ahí, pero pues nos sigue dando sorpresas de nuevas formas, nuevas decoraciones, pues en cada día que uno trabaja y que uno lo analiza, puede encontrar diversas formas y datos que pueden servir para pues aportar a la historia de Uashatún, en este caso del preclásico. Entonces, ya para ir finalizando, pues las ventajas de utilizar esta tecnología, como les decía, la rapidez para realizar el dibujo, que pues por ejemplo, yo para mi tesis de licenciatura me llevó mucho tiempo realizar todos los dibujos de la cerámica de Caminaljuyo que yo estaba trabajando. Y pues vi pues la ventaja de la rapidez con esta máquina ahora que estoy trabajando con la cerámica de Uashatún. Y con una nueva base de datos asociada también,
que entonces me permite como filtrar y buscar datos específicos de cierta excavación, de cierto contexto que yo quiero saber. Lo puedo procesar en la base de datos. Y lo que me parece también bastante bonito, que es la reconstrucción de las formas a partir de fragmentos, ¿verdad? Entonces podemos tener diámetros, las bases, los soportes, como las orientaciones. Y ustedes pudieron ver en las fotografías incluso la vasija completa reconstruida. Y algunos problemas porque pues al ser una tecnología nueva pues sí nos dio al inicio bastante que hacer, nos dio bastante trabajo, pero Peter siempre nos estuvo asesorando a través de internet cuando nosotros teníamos problemas. Y pues ustedes saben que en el Petén hace mucho calor, entonces a veces el clima nos afectó bastante. El calor y la humedad afectaron el funcionamiento de la máquina y del computador también. Y pues esto a veces nos hacía, pues nos hizo perder pues como mediodía, un día, o en lo que encontrábamos una forma de arreglar el problema. Las primeras pruebas se realizaron en los meses de marzo y abril, que fue la temporada más alta de calor. Entonces tal vez la próxima vez vamos a regresar cuando no haya tanto calor para ver cómo funciona. Sin embargo, pues a pesar de todo eso, pues pudimos continuar con el trabajo. Entonces, acá tenemos una foto que tuvimos que adquirir un aire acondicionado para poder trabajar bajo esas condiciones de calor y humedad. Y otras dificultades que tuvimos, pues fue el tamaño del software, que sí se necesita contar con una computadora que tenga bastante espacio y capacidad para guardar en la memoria todos los datos y poderlos manipular, porque a veces se quedaba como trabado y ya no se podía continuar. Pues se realizaron varias pruebas antes y al llegar al laboratorio igual, y como les digo, al ser la primera vez que se utiliza esta nueva tecnología, pues sí sabíamos pues yo contaba con que tal vez algo iba a fallar y teníamos ese nervio de ver cómo funcionaba y todo. Y pues se trabajó en condiciones difíciles porque pues a veces se iba la energía eléctrica y entonces no teníamos dónde conectar la computadora, porque la computadora era la que le da la energía a la máquina para que funcione. Entonces a veces se iba la luz, o cuando queríamos arreglar algún problema de que se trababa o algo del software, no nos podíamos comunicar con Peter para que nos ayudara y nos asesorara. Pero a pesar de todas esas dificultades, pues pudimos realizar esta primera experiencia de documentación de los tiestos. Y obviamente también con el apoyo de Peter Demian, que fue el quien nos asesoró desde la compra de la máquina hasta ahora. Todavía él realizó otras modificaciones cuando regresamos de acuerdo a todas las dificultades y experiencias que tuvimos. Él nos pudo hacer otras modificaciones al software, a la máquina, y pues fue un trabajo en conjunto. Pues aquí el equipo del laboratorio, en el año pasado, que fue cuando realizamos este trabajo,
ya que sin ellos no hubiera sido posible poder organizar todo el material, que era un montón. Entonces, cada persona fue muy valiosa en lo que aportó en el proceso de esto, y también Leticia principalmente, que fue la que estuvo conmigo trabajando con la máquina, ¿verdad? Y los compañeros que también, pues a veces pasaba algo y pues nos apoyábamos para pues tratar de resolver todos los problemas. Si no había luz, ver cómo encendíamos la planta eléctrica para poder usar la máquina y para poder trabajar. Entonces también pues muchas gracias a todo el equipo. Y finalmente, pues aquí están los contactos. Si a alguien le interesa o tiene curiosidad por saber más sobre esta tecnología, arriba está el contacto del proyecto, y en esta parte de acá, pues del producto de la máquina. Pues si desean adquirirla o si desean saber más sobre ella, tienen su página de Facebook, tienen en YouTube. También pueden ver los videos de cómo funciona la máquina. Pues ahora no puse ningún video porque por el tiempo, para no alargarnos. Pero pues aquí pueden obtener toda la información de esta tecnología. Y nuevamente muchas gracias por su atención. Si hablé un poco con sueño, me disculpo, pero sí es un poco, pues ya está amaneciendo aquí, entonces espero que pues se haya comprendido todo, y pues estamos a las órdenes, cualquier duda, cosa, inquietud que quieran saber. Y muchas gracias y nuevamente al colectivo por el espacio. Muchas gracias, maestra Dora Maritza. Efectivamente, estamos muy sorprendidos de todo tu trabajo, muy complejo, muy difícil. Horas y horas nos estábamos imaginando ahí en este laboratorio, pero una experiencia por demás maravillosa, porque eres de las personas que están implementando y eres pionera en esto. Así que felicitaciones por ello. Vamos a proceder justamente a las preguntas de nuestro público, que nos honra con su presencia ahí en las redes sociales. Muy inquietos los compañeros y compañeras. La primera pregunta es si se le dará algún uso específico a estos dibujos realizados y si estará disponible para el público en un futuro. Sí, pues la idea es que en un futuro, cuando se termine todo el proceso de documentación, porque nos quedamos un poco aproximadamente la mitad de todo el material. Entonces, al terminar, pues queremos publicarlo para que el público tenga acceso y lo pueda utilizar para sus investigaciones, porque sabemos pues que es muy importante compartir la información para poder hacer comparaciones con otros sitios y todo esto. Pues ya les estaremos contando cuando terminemos con todo este proceso, porque es un trabajo como es nuevo todo. Entonces ha sido un trabajo de mucho tiempo organizarlo y editarlo. Algo que se me olvidó mencionar es que pues tenemos toda la información en esta base de datos, y después está la posibilidad de sacarlo a formato que nosotros deseemos, e incluso hacer otras modificaciones si fuera necesario en programas de dibujo,
y pues es bastante, a pesar de que es más rápido, igual siempre es trabajo al ser la primera vez estar usando estas cuestiones nuevas, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Muchas gracias por tu respuesta. Aquí hay más preguntas. Ujú. Eh, dice una colega del colectivo de aquí mismo, Lorena Miguel, si han podido establecer alguna procedencia de la cerámica encontrada en Huachatún. De establecer, perdón. La procedencia de la cerámica. Sí, se cuenta con toda, como es material, todo el material que se procesó es desde que inició el proyecto en el 2009 hasta el 2019, entonces cada fragmento tiene su código, su identificación, entonces sabemos de qué estructura viene, de qué grupo, en qué nivel, en qué capa de la excavación salió. Entonces, sí tenemos toda la información. Perfecto, gracias. Acá nos pregunta Raúl Ortiz. Primero te mando un saludo y felicitaciones. Quisiera saber cuáles son las dimensiones máximas o mínimas para la captación de datos con esta tecnología y si es posible escanear piezas completas. Sí, muchas gracias. También saludos a Raúl. Piezas completas, también se realizó el ejercicio, pero por el tamaño que son como del vidrio, del soporte de vidrio que tiene con los láser, pues es aproximadamente de 30 centímetros más o menos. Entonces, pues pues sí se puede hacer piezas completas, pero pues hay que ver el tamaño porque a veces algunas eran muy grandes, pues no se podía procesar bien, pero sí se puede procesar piezas completas y el tamaño pues es ese, pues aproximadamente como 30 centímetros, pero sí logramos trabajar pues tiestos también grandes, bastante grandes. Excelente. ¿Cómo ves la posibilidad de socializar estas bases de datos con otros sitios con proyectos en otros sitios arqueológicos o compartir la información? ¿Qué probabilidades le ves a eso en el futuro? Sí, como les mencionaba, pues en el futuro se planea pues culminar el estudio como parte de mi tesis y, y poder subir esto a una página donde se pueda tener acceso y se pueda socializar y los demás también puedan tener acceso a esto. Pero igual si alguna persona necesita saber algo específico o algo, igual siempre pues están los contactos para que puedan hacérmelo llegar, ¿verdad? Y igual si tienen algún material que quisieran ver o procesar y todo, nosotros estamos pues abiertos pues, a compartir con los demás la información y todo esto, porque pues también es el trabajo de uno, no solo hacerlo para uno, sino pues el sentido es que pueda ayudar a avanzar con la investigación, que es el fin de todos, ¿verdad? Excelente, excelente, maestra Dora. Aquí también bueno, hay unas preguntas claves, ¿verdad? Si esta tecnología
qué tan accesible puede ser adquirir esta tecnología. Sí, pues les voy a decir la verdad es que sí fue un poco costoso, pues al ser una máquina nueva, pues para, para mi punto de vista sí es un poco costoso, pues hablamos de euros aproximadamente. Ahora no recuerdo la cifra, creo que eran como 5,000 euros, algo así. Pero pues también yo hablaba con el director del proyecto y le decía, bueno, pues también si alguien lo quisiera en Guatemala y pues no cuenta con los recursos para adquirirlo, pues también se puede alquilar porque nosotros lo usamos, pues, por ejemplo, ahora lo usamos 2 meses y ahora está guardadito ahí, ¿verdad? Entonces se pudiera, pues, alquilar o alguna cuestión para alguien más que lo quiera usar, ¿verdad? Y pues como les decía, la idea es que, pues, ayudarnos los unos a los otros, digamos. Y en esta cuestión de cerámica que sabemos que, que dibujarlo lleva bastante tiempo. Pues hay algunas cosas que pues hay que mejorar en la tecnología y otras cosas que también pues, pues hay que hacerlo a mano. Por ejemplo, hay algunas cosas, pero sí, básicamente lo básico se puede realizar y se puede optimizar el tiempo y los recursos, ¿verdad? Maravilloso, maravilloso todo esto que estás haciendo definitivamente. Acá nos pregunta, o más bien lo que hace Juan Carlos Maltés es felicitarte, dice, por la excelente conferencia y la gran labor realizada con esta nueva técnica de registro. Perdón. Así, por esta nueva técnica de registro y documentación de nuestro patrimonio. La colega Nadia Fara felicita por tu participación, igual que Arturo Monteros. De tal manera que, pues, muy interesante. Yo particularmente me surge una duda, no solo por tu trabajo allá en esta tecnología, sino es una pregunta, digamos, que me da la curiosidad. ¿Qué pasa en Bratislava en general, en esta universidad? ¿Por qué hay interés en estudiar Mesoamérica? Porque eso hace que tú puedas estar allá haciendo estudios de doctorado. ¿Cómo es que se vincula esta universidad con estudios mesoamericanos? Ya hace ratos que están en eso. Sí, pues la historia es un poco larga, pero así en resumido le puedo contar que el director del proyecto, Milan Kovac, eh, eh, solicitó fondos para realizar estudios en el área de Mesoamérica, pero antes de solicitar estos fondos a entidades y universidades, él viajó por algunos años antes y al área de Chiapas, estuvo viviendo mucho tiempo con los lacandones, aprendiendo pues el idioma y toda la cuestión cultural y todo esto. Y inicialmente la idea era trabajar en México, pero luego un amigo de él le dijo, pero mira, también está Guatemala y tiene un área maya grande y estas cuestiones. Entonces él se va a Guatemala y entonces ahí empieza a contactar pues gente del IDAE y empieza a ver la posibilidad de qué sitio investigar y pues surgieron varias opciones.
y le dijeron, pues Uashaktun está, pues, nadie está trabajando ahí, entonces es posible que puedan trabajar ahí. Y pues él, como decían algunos, pues, pero que Uashaktun pues ya lo excavaron y ya se sabe todo, ¿verdad? Pero él dijo, pues no, pues vamos a ver en qué podemos cooperar para continuar investigando el área maya, esta cultura que a él le fascinó, con otros colegas formó equipo de arqueólogos eslovacos y de hecho fundaron un centro de estudios mesoamericanos y luego con los fondos ya empezaron a realizar nuevas excavaciones en Uashaktun y puedo decir que ahí ha trabajado muchos arqueólogos guatemaltecos que pues participaron en todos estos años. Es una lista grande de nombres, ¿verdad? Y así se fue conformando todo esto por el interés pues inicialmente de viajes en México y luego pues ya se fue desarrollando así, ¿verdad? Pero pues el interés siempre es pues científico y de investigación y conservación del patrimonio de la cultura maya. Y pues así se ha continuado hasta ahora, ya más de 10 años, y aún seguimos obteniendo más información. Perdón, estamos ya arribando al final de la conferencia. Agradecemos a Dora Leticia por sus respuestas y por su excelente disertación sobre el tema de la aplicación de la tecnología LAB en el tema de la cerámica, que obviamente está revolucionando la investigación. Ella nos contaba de más de 2.000 piezas procesadas en unas jornadas kilométricas. Así que felicitaciones por ese trabajo. También te vamos a rogar en este momento, entonces, Dora Maritza, perdón, que por favor te despidas del público con las palabras de cierre. Muchas gracias. Bueno, entonces muchas gracias nuevamente a todos por haberme invitado y pues me da mucho gusto poder tener contacto con Guatemala, con mi país, con amigos también de todo, ¿verdad? De historia, de arqueología, de antropología. Y pues fue un gusto haber estado y espero que pues les haya interesado y haya aportado algo bueno para la academia y solo me queda decir que pues estamos siempre ahí para cualquier duda, apoyo o cuestión que quieran saber, ¿verdad? Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Fue un gusto. Excelente, Dora Maritza. Muchísimas gracias a nuestra doctoranda estrella, ni más ni menos que en Bratislava, allá en Eslovaquia. Muchísimas gracias por todo y al principio lo decíamos y lo reiteramos, la doctoranda está haciendo un esfuerzo realmente sobrehumano, querido público. Ella literalmente no durmió para poder estar acá cuando eran las 4 de la mañana allá en Bratislava. Ahora son las 5:30, casi está saliendo el sol apenas allá
Y como decía una famosa política, todos sabemos que mientras allá es de noche, aquí es de día. Así que gracias por eso. Así Y es. felicitarte con mucho gusto. Estábamos muy contentos con tu presentación. Y a nuestro público les agradecemos. Las redes se encendieron con tu presentación. Te quiero contar que al cabo de los 15 minutos de empezar ya tenían más de 200 vistas y al rato vamos a tener mucho más claro el panorama, pero agradecemos a nuestro querido público, deseándoles a todos y a todas una feliz noche y que nos vemos pronto cuando tengamos otra vez una oportunidad de reunirnos acá en Historia GT. Gracias a todos, muy buen día para ti, querida Roda Maritza, y felicidades para todos. Feliz noche, feliz día para ti. No, muchas gracias, adiós.